No porque paremos la adoración no significa que Dios no esté trabajando, ¿verdad? Él es libre de hacer como Él quiere, puede pasearse, sanarte, tocarte, quebrantarte. Él no se sujeta a ningún programa. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sí. Una vez yo estaba en una casa iglesia enseñando en Playa Ancha. Estaba hablando sobre el reino de Dios y el Espíritu vino, cayó y empezó a hacer sanidad interior. Tú sabes que hay dos tipos de enfermedad, física y del alma. A veces hay personas enteras por fuera, pero lisiadas y paralizadas por dentro. Por eso dice la Biblia que Él vino a dar libertad, Él vino a sanar, a dar vista a los ciegos, eso es la sanidad física. Y a sanar a los quebrantados de corazón, eso es la sanidad del alma. Me acuerdo que había un hermano que medía como 1,90 m, grandote, y el Espíritu cayó sobre él, y empezó a llorar. Y a decir, no papá, no me pegues, papá, no le pegue a mi mamá. Igual que un niño. Y el Señor me dijo, anda y abrázalo. Y pídele perdón como que tú fueras su papá. Que las heridas del alma son tan profundas a veces que no te dejan avanzar. El diablo sabe lo que... Por eso las heridas son cosas que el diablo viene a provocar en ti, para anularte, para robarte el pasado, para robarte el presente y el futuro. Pero el Señor vino para dar libertad, ¿verdad? Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y luego saltó a una hermana y así, y Dios empezó a sanar. No estaba hablando de sanidad, no estaba hablando de sanidad del alma. Pero el Espíritu Santo sabe lo que a veces el pueblo necesita. Y si Él quiere tocarte a ti y Él quiere hoy día hacerte libre, que lo haga. Si tú sientes que Dios está trabajando en ti, no te resistas. Este es el día para que pueda haber un antes y un después. Dale permiso a Dios para que meta la mano en lo más profundo de ti. ¿Amén? ¿Tú lo quieres? Estamos hablando nosotros sobre cómo activar la fe que hay en nosotros. Y hablamos de que la fe viene por el oír. Ya hablamos lo que era el oír, que no es lo mismo que escuchar. Para oír a Dios tú tienes que tener disposición a oírlo. Y no poner barrera y no resistir a lo que Dios te pueda hablar. Por eso el mensaje en hebreo es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, cuando oímos a Dios, lo que oímos es su palabra. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque la fe y la palabra trabajan juntas. La fe es lo que ejecuta, pone en acción lo que la palabra ha declarado. ¿Me entiende? Junto con el poder. Pero estuvimos hablando que hay un tercer elemento que es sumamente importante. No es solo oír a Dios. Es importante que en nuestras vidas haya abundancia de palabra. Pablo dice que puede haber abundancia de palabra en nuestros corazones. Amén. Es la materia prima
para hacerlo de Dios. Ya hablamos que Jesús resistió a Satanás esos 40 días por la palabra. La palabra es poderosa. Entonces los discípulos querían entender a este hombre que hacía cosas que nadie podía hacer. Y el Señor cada vez los llevó a experiencias mayores para que conocieran un aspecto de Él. Por eso Juan dice que Jesús no hacía nada, ¿verdad?, si no estaban presentes sus discípulos. Él era práctico para enseñar. Entonces le iba a enseñar algo porque los discípulos querían aprender cómo operaba la fe en Jesús y querían que le enseñase a cómo la fe se podía manifestar. Entonces el Señor le va a enseñar un principio que es poderoso. Primero, la fe no es muda. La fe, para que funcione, tiene que ser declarada a través de una palabra de Dios. Entonces la fe se activa. Entonces vimos cómo el Señor intencionalmente va a una higuera a buscar fruto, no siendo tiempo de higos. Cuando tú lees eso pareciera una contradicción. ¿Para qué Jesús va a buscar higo en tiempo que no hay higo? No era el punto ese. Era que el Señor intencionalmente iba a hacer algo con la higuera. Y de hecho lo hizo. Cuando Él llega a la higuera y no encuentra fruto, Jesús maldice la higuera, pero lo hace de manera directa y lo hace hablando fuerte. Dice que los discípulos lo oyeron. Eso quería el Señor, que ellos pudieran oír lo que Él está declarando sobre la higuera. Ahora los discípulos escucharon, pero no tomaron atención a lo que Jesús declaró. No le dieron el valor a esas palabras. ¿Por qué? Porque a sus ojos pareciera que, aunque Jesús soltó una palabra sobre la higuera, no sucedió nada. Es lo que nos pasa a nosotros. Tú vienes aquí y Dios suelta una palabra, pero pareciera que esa palabra no está produciendo nada. No es así. La palabra de Dios siempre trabaja y siempre está trabajando. Desde el momento que sale la palabra de la boca de Dios, la palabra no vuelve vacía. Isaías dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello por lo cual fue enviado. ¿Ve? Porque ellos no hicieron nada, porque lo que Jesús declaró todavía no se manifestaba. Ese es el problema de lo natural. Estamos tan acostumbrados a ver, a tocar, que nos cuesta creer en la fe. La fe dice que es la certeza, es la convicción de las cosas que se esperan. Es pues la fe, ¿sí o no? De las cosas que tú tienes convicción, aunque no se ven, no ha sido revelado, pero tú tienes que tener la certeza que eso ya está, aunque todavía no lo veas, aunque todavía no lo toques, eso ya está. Tenemos que llegar a ese nivel de fe. Por eso Jesús dijo: bienaventurado el que cree sin haber visto. ¿Tú crees lo que Dios te ha dicho, aunque todavía no lo ves? ¿Tú crees que eso que Dios dijo que va a hacer con tu hijo, en tu matrimonio, en tu vida, es una realidad? Aunque todavía no se ha manifestado, ¿tú lo puedes creer? Entonces Jesús pasa al otro día
que eso tampoco lo hacía reiteradas veces, pasar por un mismo lugar 2 veces, y pasa por ahí mismo intencionalmente para que ellos pudieran ver la higuera. Entonces ahora Pedro mira la higuera y se da cuenta que la higuera está seca desde la raíz. Y se asombra. Y le dice: Señor, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado desde la raíz. Sí, porque la palabra de Dios es poderosa. El cielo pasa, la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Fue lo que ellos no lograron entender. Ahora están celebrando porque ahora lo están viendo. Pero desde el momento que Jesús soltó la palabra, ya esa palabra empezó a trabajar. ¿Tú lo crees o no? Ahora, lo que Dios iba a soltar para ellos era poderoso. Porque la palabra tiene poder tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Diga, la higuera no es el fin, es el comienzo de grandes cosas. O sea, lo que el Señor les va a enseñar luego, siguiendo la línea, si ustedes se asombran por una higuera que se les seca la raíz, no tienen idea lo que la palabra puede hacer cuando es declarada frente a cosas que son imposibles. Por eso cuando ellos están asombrados, el Señor les dice: ustedes tienen que tener la fe de Dios. Porque el día que ustedes caminen en la fe de Dios, entonces lo imposible se va a hacer posible. ¿Tú puedes creer eso? Que la iglesia está preparada con todo para ser llevada a hacer cosas imposibles. Pero necesitamos creerlo. Entonces, siguiendo la idea, Jesús luego dice, ahí mismo en el versículo 23 y 24, amén, ¿está acá? De Marcos 11, porque de cierto os digo, o sea, va a ser así, es una realidad. Lo van a comprobar. Esa palabra de cierto significa eso. Que cualquiera, me gusta eso, la fe está al alcance del que la quiera aplicar. La fe funciona para el que la quiera usar. No es necesario un querubín, un apóstol, para ver cosas imposibles. Solo hombres y mujeres que le crean a Dios. Porque cualquiera, ahí levante la mano los cualquiera. Amén. Tú calificas, yo califico. Porque cualquiera que dijere, cómo lo imposible se mueve, no con buenas intenciones, sino declarando la palabra. Tú no vas a ir a otro nivel simplemente porque quieres, tienes el deseo, no. Ya hablamos que la palabra no funciona así. La palabra no funciona en un cuadro, un salmo pegado en la pared, el Salmo 91 abierto en el velador, no. La palabra es para que tú la comas, para que tú la aprendas y para que tú la declares. Entonces, cuando tú te atrevas a declarar la palabra, te vas a dar cuenta de lo que la palabra hace. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón,
sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Por tanto os digo, todo lo que pidiere orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo tú puedes apresurar una promesa? Declarándola. ¿Sabe por qué tú no crees todavía tu sanidad? Porque no la has declarado. Todo lo que se cree se declara, se confiesa. ¿Está acá o no? Amén. Pero no debes dudar. Ya vimos que la palabra va a ser puesta a prueba. Cuando tú dudas, te alejas del milagro, te alejas de lo imposible. Es lo que le pasó a Marta. Marta dudó de Jesús. Lo reprochó, se lo dice. Si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Y ahora llegaste y es tarde porque mi hermano ya está hace varios días muerto y está en estado de descomposición. Eso sí que es un caso imposible. Una persona que ya está enterrada y que ya está en estado de descomposición. Eso es lo que te dice la mente natural. Eso es lo que te dice la duda, el temor. Pero la fe, ¿sabe lo que te dice? Y eso es lo que le dijo Jesús a Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos sabemos la historia. Jesús resucitó a Lázaro. Porque Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Amén. ¿Cómo volvió a Lázaro a la vida? Declarando la palabra. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto resucitó. Y tuvo que ser específico. Tuvo que llamar a Lázaro por su nombre, o si no, hubieran resucitado todo. Así es el poder de la palabra cuando se cree y se declara. ¿Amén? ¿Está acá o no? ¿Cuál es el propósito final de hablar las palabras de Dios? Mira lo que dice Juan 3, del 34 al 35. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablará. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Un hombre que se mueve en la palabra es un hombre que manifiesta el Espíritu sin límite. Es un hombre que se mueve en lo imposible. Por eso los profetas, antes de ver la manifestación, primero lo declaraban. Por eso Elías va donde el rey y le dice, por mi palabra, así dice el Señor, por 3 años y medio no lloverá, y no llovió. Después por mi palabra va a venir lluvia, y vino lluvia. Después hizo descender fuego del cielo. ¿Ve? La palabra y luego la manifestación del poder en esa palabra. Amén. Dios está cambiando nuestra confesión. Dios necesita sacarte a ti del pesimismo. Dios necesita sacarte a ti del temor. Dios necesita cambiar tu lenguaje. Es que no puedo, ojalá, a lo mejor. Esas son nuestras palabras. Por muchos años el mundo nos acondicionó a vivir bajo límites equivocados. Por eso el Señor viene a hacer todo nuevo en nosotros desde nuestra confesión. Si tú te escucharas lo que hablas en todo el día, se te caería el pelo, ¿verdad?
¿Cuántas palabras negativas salen de ti? ¿Cuántas palabras pesimistas salen de ti? Y después te preguntas, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué las cosas siguen igual? Porque tú mismo te has amarrado con los dichos de tu boca. ¿No dice Proverbio que en la boca está la vida y la muerte y comeremos del fruto de ella? ¿Me entiendes? Tienes que entender que lo que estás viviendo tiene solución. Que lo que estás pasando tiene solución. No hay imposible para Dios, no lo hay. Solo tienes que creer. Solo tienes que declarar lo que Dios declararía frente a lo que tú estás viviendo. Lo primero que te debes preguntar frente a lo que tú estás viviendo, ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué declararía frente a lo que estoy viviendo? Eso te aterriza. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo para declarar y ordenar. ¿Ve? Nos cuesta entender eso. Orar es pedir algo a Dios que ocurra cuando Él determine hacerlo. Eso es orar. Que se haga lo que estoy pidiendo en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Pero ordenar es que ocurra ahora ya. ¿Ves? Tú no puedes orar cuando tienes que ordenar. Yo me imagino si el cojo hubiera estado en este tiempo, el cojo del templo de la Hermosa, y se hubiese encontrado con los evangélicos de este tiempo, ¿verdad? ¿Qué cree que hubieran hecho? Vamos a orar. Hubieran agarrado al cojo, tómate las manos, y ahí, Padre, mira, Señor, estamos delante de ti. Señor, te pedimos. ¿Sí o no? ¿Eso hizo Pedro? Pedro no hizo eso. Pedro miró a ese hombre a los ojos. A los ojos. Y entendió que él tenía algo para entregar. Que era el poder que había recibido. Que era la convicción de fe para ser ejecutada. Entonces miró al cojo y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. A ti te digo, ahora levántate. Y dice, y el cojo al instante se levantó. ¡Oh, necesitamos eso! Se va a levantar una generación diferente. Se va a levantar una generación que le crea a Dios. Que va a entender que lo que tiene que hacer es confiar en la palabra, declarar la palabra y esperar el resultado de la palabra. ¿Está acá o no? Amén. Cuando tú declaras la palabra, la confiesas, eso te posesiona a ti en lo que tú eres en Jesús. Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los he enviado a vosotros. El Padre lo envió como el Verbo encarnado. El Padre lo envió como la palabra viva. Nosotros hemos sido enviados para hablar las palabras de Él. Mira lo que dice Juan 3, del 34 al 35, nueva traducción viviente. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límite. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en su mano. Así como el Padre puso todo en las manos del Hijo y le dio autoridad, poder
El Señor lo hizo también con nosotros. Juan 20, 21, como me envió el Padre, así también yo os he enviado. Y también nos dio el Espíritu sin medida. Por eso dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para que hablemos sus palabras, para que manifestemos su poder. Yo veo a gente buscando la unción de David. Quisiera tener la unción de David. Yo no quiero la unción de David. Aunque fue una unción gloriosa de rey y de sacerdote. Saúl fue ungido en una redoma. David fue ungido con un cuerno de aceite. ¿Sí o no? Pero ambas cosas tenían un límite. Pero sin embargo, el Señor a nosotros nos dio el Espíritu sin límite. Oh, la unción del Santo es poderosa. Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Y la unción del Santo os enseñará todas las cosas. La gente sabe lo que necesita, escuchar a hombres que hablen las palabras de Dios, escuchar a hombres que manifiesten el poder de Dios. No estamos para entretener a la gente, no estamos para hablar cosas que no tienen ni propósitos. Mira lo que dice Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. Por eso necesitamos la palabra en nuestros corazones. Porque la palabra va a venir a decirte a ti lo que tú eres en el Señor. Los discípulos tenían autoridad, los discípulos tenían fe, los discípulos tenían palabra. Pero ¿sabe cuál era el problema? No se sentían capacitados, no estaban convencidos para declararla. Ahí está el punto. Por eso el Señor muchas veces los llevó a situaciones, ¿sabe para qué? Para que ellos hubiesen declarado, pero no lo hicieron. Se dejaron llevar por las circunstancias, se dejaron llevar por las situaciones. En la tempestad, Jesús estaba ahí en la barca, durmiendo. Ellos quisieron frente a lo que el Señor los retó, los desafió, se asustaron. Se llenaron de temor, de miedo. Fueron donde Jesús, sálvanos a salvo. ¿No ves que perecemos? Y el Señor se para y con la palabra ordena el viento, ordena el mar. Y todo vuelve a la normalidad. Y mira lo que les dice el Señor a estos hombres. Hombres de poca fe. Si cualquiera de ustedes hubiese hecho lo que yo hice, hubiese ocurrido exactamente lo mismo, pero no tuvieron el poder para creerlo. Ese es el punto. Queremos que Dios venga y haga todo. Dios no va a venir porque Él está dentro de ti. Él te llenó con poder, autoridad, con fe. Cada vez que el Señor los desafió, ellos dudaron y no creían. El Señor le está tratando de hacer ver que la palabra siempre traerá y manifestará algo cuando es declarada.
Por eso a las cosas hay que hablarle. Jesús le habló al viento, le habló al mar, reprendió la fiebre, le habló a una higuera. Porque el mundo natural se sujeta a la palabra y el mundo espiritual igual. Satanás con todos sus demonios, con todos sus hombres fuertes, sus principados, se sujetan a la palabra. Por eso cuando el Señor mandó a los 70, ¿sabe cuál fue la novedad, lo glorioso? La respuesta de estos 70, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque el nombre del Señor es poderoso, porque el nombre del Señor las tinieblas retroceden, porque ante el nombre del Señor hay vida. Diga la palabra. Siempre trae a manifestación algo. Palabra en hebreo es barak. Significa traer a existencia algo o hacer que se manifieste. ¿Cómo tú vas a atraer a manifestar lo que quieres si no lo hablas, no lo declaras? ¿Ves? Jesús dijo, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. La manifestó. Amén. La trajo a existencia. ¿Cómo es eso? No sé. Pero la Biblia dice que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Eso ya nos vuela la cabeza, ¿o no? ¿Cómo Dios puede hacer algo de que no se veía, hacerlo visible? ¿Sabe cómo Dios lo hace? Con la palabra. ¿Ve? No hay órgano, pero tú declaras y la palabra lo crea. ¿Podrá hacer eso Dios? Sí. Por eso, Señor, un leproso, todo su cuerpo contaminado, faltando pedazos, Jesús le dijo, Señor, si tú quieres, límpiame. Yo quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Porque la palabra trae a existencia lo que no se veía. Lo hace visible. ¿Puede hacer eso Dios? Dice que en una oportunidad Jesús entró a un lugar, a una ciudad, y sanó a todos. Me gusta eso, a todos. Dice que había mancos, ciegos, y los sanó a todos. Tú sabes lo que es un manco, ¿verdad? De alguien que le falta un brazo, le falta una mano. ¿Puede Dios crear? Sí. Porque la palabra es poderosa para hacerlo. Uno de los milagros que más se hacía en la calle Azusa era precisamente que Dios ponía parte del cuerpo que no habían. Hay gente que le han puesto implante en su cuerpo, titanio, en su columna, en ciertas partes, pero no pueden doblar porque eso es rígido. ¿Sabe lo que ha hecho Dios? Ha cambiado el titanio por hueso. ¿Podrá hacer eso Dios? Si Dios le dice a Jeremías, habla, o a Ezequiel, habla, ordena que esos huesos vivan, huesos secos en gran manera, y ordena que espíritu entre en ellos.
Y Jeremías lo declaró, habló, y los huesos se juntaron uno en cada parte. Y se levantó un ejército. Así es la palabra. Es poderosa. Pero necesitas tú creerlo. Amén. La palabra te va a decir a ti lo que tú eres en el Señor. Por eso la fe es la capacidad para activar el poder de Dios. ¿Por qué es tan importante leer la palabra? Porque la palabra te viene a ti a mostrar lo que hoy día tú eres en Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres producto de la casualidad. Hoy día Dios te dio derecho legal. Antes tú eras creación de Dios, pero cuando le recibiste, dice Juan 1:12, que a todo aquel que cree y le recibe, se le dio potestad, derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú eres hijo de Dios. Y como hijo tienes derecho, como hijo tienes privilegio, como hijo tienes herencia. Tu Padre es Dios. Eso es glorioso. Amén. Mira lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Que el diablo nunca te haga dudar que tú eres hijo de Dios. ¿Sabes los privilegios que tienes como hijo? ¿Sabes lo que se te ha otorgado como hijo? Por eso cuando Jesús alcanzó la mayoría de edad, dice que el Padre puso todo en su mano, le entregó todo. Por eso la gente no podía entenderlo. ¿Quién es este para que perdone pecado? El único que puede perdonar pecado es Dios. ¿Y qué decía Jesús? A mí se me ha dado autoridad, derecho legal para sanar, para perdonar pecado, para dar vida. Y yo al que quiero le doy vida. Porque a mí se me ha otorgado todo derecho. Ahora, ese mismo derecho Dios nos entregó a nosotros. Como el Padre me envió, yo los he enviado a vosotros. Cuesta pensar que tú, con todas tus carencias, limitaciones, Dios te haya dado esos derechos y esos privilegios, ¿sí o no? Amén. ¿Qué es lo que hemos sido hechos? Hijos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos, ¿sí o no? Mira lo que dice Primera de Juan 5:2. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tú tienes la vida de Dios y tienes el amor de Dios puesto en ti. Esa es la vida que te sostiene. Esa es la vida que trabaja dentro de ti. Esa es la vida que te perfecciona y te va llevando a la imagen y semejanza de Cristo. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Dios nunca a ti te va a pedir que hagas algo que no estés en capacidad de hacerlo. ¿Está acá? Si Dios te dice a ti que puedes funcionar en lo sobrenatural, es que puedes funcionar en lo sobrenatural. Si Dios dice que estamos capacitados para hacer cosas imposibles, es porque estamos capacitados para hacer cosas imposibles.
Por eso Él dijo que nosotros haríamos cosas mayores de las que Él hizo. Ahora entiende por qué Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entiende por qué el Señor dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Amén. Usted está en capacidad de hacer todo lo que Dios ha dicho que puede hacer. Solo necesita creerlo. ¿Entiende o no? ¿Dónde está Cristo ahora? Cristo está en la declaración de fe que usted haga. Cuando tú declaras las palabras de Dios, Cristo se hace manifiesto allí, en esas palabras. Mira lo que dice Romanos 10, del 6 al 8. Pero la justicia, que es por la fe, dice así. ¿Está escuchando? ¿Qué es lo que dice la justicia que es por fe? Dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu... Amén. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que está diciendo Pablo aquí, que usted frente a una necesidad, a un problema, no necesita ni hacer bajar a Cristo ni hacerlo subir, sino que Cristo está en la palabra de fe que usted y yo debemos confesar. Esto quiere decir que cuando usted confiesa la palabra de fe frente a una determinada situación, usted trae a Cristo al escenario. Hace que Cristo se manifieste, el poder, la vida de Él. ¿Me entiende? La palabra que usted declara se convierte en el vehículo en que la fe puede operar. La autoridad, el poder necesitan de la fe para ir a un lugar de la necesidad. ¿Qué le soltaba Jesús a la gente? Una palabra. Y la enviaba. Y la palabra hacía más si se creía. Mucha gente fue a buscar cosas delante de Jesús, o mucha gente fue expectante en querer ver una señal con Jesús. Porque hay varios tipos de gente. Está la gente que solo busca señales, pero que no tienen nada. Porque una señal no provoca fe. Ay, si mi marido viera esto, cambiaría. No. Israel vio las más grandes señales y con todo eso fue un pueblo contumaz y rebelde. Y dice que lo que oyeron o vieron no iba acompañado de fe. Por eso ellos no entraron a la tierra. Si Dios hace una señal, glorioso, pero no debemos sostenerlo en ello. Si hay algo que debemos sostener en nuestra vida, es en la palabra. Eso sí es poderosa. Porque por la palabra Dios sustenta todo. Ahí fue un hombre, un noble, a buscar a Jesús.
porque se enfrentó a una necesidad. Su hijo estaba muriendo. Y este vino de noche, vino tarde y le dijo: Señor, Dios no hubiera sorprendido a algunos de nosotros. Si estuviera en el tiempo de Jesús, yo iría donde Él y no, a lo mejor saldría desilusionado. Porque Dios no va a hacer lo que tú quieres que Él haga. Él lo que quiere que tú confíes en lo que Él va a declarar. Que tú te tomes de lo que Él va a soltar para ti. Una palabra, solo eso. Este hombre estuvo esperando todo el día. Esperando que Jesús hiciera algo sobrenatural. Esperando que Jesús manifestara algo glorioso. No lo hizo. ¿Sabe lo único que le dijo? Vete. Tu hijo está sano. ¿Cómo podía él saber si estaba sano? Si su hijo estaba en otro lugar. No le está dando nada, aparentemente, que tenga valor para él creer, pero sí le dio algo poderoso. Soltó una palabra. Yo me imagino que este hombre se fue. Yo me imagino la lucha en su cabeza. Perdí el tiempo, estuve todo el día aquí, más lo que me costó esperarlo, más lo que me costó para que él me atendiera. Yo pensé que me iba a poner la mano en la cabeza, yo pensé que me iba a soplar, yo pensé que iba a sentir un calor y un tiritón. ¡No! Porque así somos nosotros. Venimos a una reunión y a veces venimos con pensamiento preconcebido. Si siento ese calorcito, el culto estuvo bueno. Si siento el tiritón en mi pierna, es porque Dios se movió. ¿Quién dijo eso? A veces no va a haber nada. Porque a veces, al igual que la experiencia que tuvo Elías en la cueva, Dios no va a estar ni en el terremoto, no va a estar ni en nada de esas manifestaciones. Simplemente va a estar cuando sea un silbido apacible. Yo las veces donde más Dios me ha hablado es las veces cuando no ha habido absolutamente nada. Pero Él está, siempre está. Pero Él no hace las cosas como tú quieres. ¿Te has sentido así? Hoy vine al Congreso, pagué, estuve todo el día y por más que me puse en la tarima para que el hombre de Dios orara por mí o me diera una palabra, no pasó nada. No, porque la respuesta no es el hombre, la respuesta es Dios. Y a lo mejor Dios te dio la respuesta en una palabra, pero tú no la creíste. Ese hombre volvió a la casa y dice que cuando volvió, ese hombre dice que salió su criado y le dijo: tu hijo se sanó. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el hombre le preguntó: ¿a qué hora fue? Fue ayer como a las 7 de la tarde, por decir un ejemplo. Y este hombre se acordó que fue a la misma hora que Jesús le había dicho: anda, tu hijo está sano. ¿Tú puedes creer eso? Tú no necesitas verlo para que lo tuyo se te otorgue. Necesitas creerlo. ¿Está acá o no? Amén. La palabra es enviada. La palabra no tiene espacio, no tiene límite. No está sujeto a tiempo. Por eso dice: envió Jehová su palabra, lo sanó y lo libró de la ruina. Tú puedes estar aquí. Y si tú crees aquí,
Dios va a soltar una palabra para sanar a tu hijo que está en otro lugar. Y en ese lugar tu hijo recibir la vida de Dios y ser transformado, cambiado, aunque Él no está aquí. No necesita estarlo para que Dios haga la obra. Necesita Dios alguien que le crea su palabra, que es poderosa para hacer lo que Dios dijo que va a hacer. ¿Me entiendes? Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello por lo cual fue enviada. ¿Tú lo crees? Una palabra. ¿Tú qué necesitas? Una palabra. Y cuando la tengas, créela. Aprópiate. Tómala y no la suelte. ¿Ven? Y esa palabra va a haber un antes y un después. ¿Está acá o no? Cerca de ti. No digas que Dios está arriba, ni digas cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esa es la palabra de fe. Tú tienes que soltar y Dios obra. Tú tienes que soltar y Dios se manifiesta. Tú tienes que soltar y Dios opera. ¿Ves? Pero para eso necesitas tú creerlo. ¿Puede Dios restaurar tu matrimonio? ¿Puede Dios sanar a tu hijo? ¿Puede Dios crear lo que falta? ¿Puede Dios hacerlo? ¿Puede Dios dar vida a lo que se ha muerto? Puede. No es un tema de tiempo ni de espacio. Dios no está sujeto a nada de eso. Mira lo que Dios hizo con la vara de Aarón. En una noche se pusieron 12 varas. Y los detalles son tan tremendos. Una vara de almendro seca. Un palo. Tú sabes que el almendro es un árbol que para que dé fruto se demora entre 3 y 5 años. ¿Tú sabías eso? Entre 3 y 5 años el almendro necesita crecer para recién dar fruto. Todas las leyes se rompieron. ¿Cómo un árbol va a florecer si no hay tierra, no hay agua? Nosotros, Dios lo necesita de eso. Esa barra seca pasó una noche y al otro día dice que reverdeció, dio flor, dio fruto, la vara de almendro, rompiendo todas las leyes, porque así es el poder de Dios. No tiene límite. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No digas que el diablo, no hagas que el diablo te haga declarar lo contrario. No, mi hijo ya es un caso perdido. No, mi situación ya no tiene vuelta. No, yo ya acepté la enfermedad y me voy a morir de eso. Es lo que el diablo quiere. Hemos visto cómo Dios ha creado órganos
Hemos visto cómo Dios ha creado ojos donde no hay. Sí. Si tú quieres ver el poder de Dios moviéndose en cosas tan imposibles, ve unos videos de TV Yocho, de gente con cáncer, pero cáncer ya con materia, los huesos afuera. Ahí aparece un niño con su pierna, el hueso visible, quebrado, expuesto. La carne en estado de descomposición. Pero ese hombre creía y tenía plena convicción que la palabra, la fe y el poder de Dios pueden cambiar cualquier cosa. Ni siquiera oraba, hermano. Si yo ministrara como ministraba TV Yocho, me pegarían, ¿verdad? Porque te ponía unos paipazos, le pegaba así, unas patadas. ¿Sí o no? Pero ¿qué importa? Ungido. Hay un tipo con esa mascarilla, con sus pulmones reventados, con una enfermedad incurable, con oxígeno. Él venía, le pegaba en la cabeza, se paraba sano. Yo quiero un golpe así. ¿Sí o no? Yo eso lo hacía así con el pie, les pegaba y los tipos se paraban sanos. Ese niño le apareció, se le cerró, botó el hueso que estaba expuesto y apareció uno nuevo. Caminando normal, corriendo. No sabemos cómo es el poder de Dios. No sabemos el poder que tiene la palabra. No sabemos lo grande que es la fe cuando se desata. Pero te tengo noticia, iglesia. Viene el tiempo que vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Tú lo crees o no? Ponte en pie. Siempre tengo en mi cabeza la visión de Byron, donde él veía cómo los niños con síndrome de Down, su cara se volvía normal. ¿Tú lo crees? O el sueño que tuvo Benjamín, cómo la gente escuchando las canciones de la iglesia, los drogadictos eran libres, la gente de condición de calle eran libres, enfermos sanados solo por escuchar la alabanza. ¿Lo puede hacer Dios? Un día estábamos orando ahí en Colón y llegó una persona que estaba durmiendo, ¿te acuerdas, Guillermo? Llorando, porque escuchaba la melodía de la adoración y escuchaba la oración a donde él dormía y arrendaba. Y no pudo aguantar y fue a ver dónde era el lugar y llegó a la iglesia. Eso va a ser Dios. Va a traer gente sin que nadie le predique. El Espíritu Santo los va a convocar, los va a traer para ser cambiado, tocado. Créelo, iglesia. Voy a pedir que suban los ministros de alabanza. Yo no sé lo que el diablo te ha dicho. No sé si las promesas que te dio las dejaste de creer. No sé si ya esa palabra que un día el Señor te dio a ti, la dejaste de creer. Por eso ya no oras por eso. Por eso ya no declaras eso.
Y el diablo ha logrado quitar esa promesa de tu corazón. No vuelve a creerla.